Palabra de Dios, quiero enviarles un saludo a tus hermanos, también a todos aquellos que están conectados. Y yo sé, hermanos, que Dios tiene algo maravilloso para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Abran sus Biblias, hermanos, allí en Filemón. Gloria a Dios. Filemón se encuentra después de Tito, ¿verdad? Y antes de entrar a Hebreos, ahí encontramos el libro, la carta a Filemón. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Aleluya. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo dice, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, por tu amor. Señor, aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que me uses, Señor, y que tu palabra llegue a los corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, llegue y que traiga, Señor, convicción a cada corazón. Sabemos, Señor, que tú tienes el poder, Señor, para hacer grandes cosas. Y en esta mañana yo me pongo en tus manos, Señor, reconociendo mi incapacidad, pero reconociendo, Señor, que tú tienes, Señor, el poder. Solamente dame la gracia, Señor, para poder explicar tu palabra y que tu palabra, Señor, llegue a los corazones y que tu Santo Espíritu, Señor, traiga convicción a cada corazón. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, por cada oyente, Señor. Cada oyente que está aquí, Señor, cada oyente que escucha a través de las redes sociales, que tú ministres, Señor, a cada corazón. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, y tú recibes la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Gloria a Dios. Y el título, hermanos, a la predicación en esta mañana, acerca de Onésimo. Onésimo, el antes, y Onésimo, el después. ¿Cómo se llama la predicación esta mañana? Onésimo, el de antes y el después. Yo creo, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia. Tenemos un antes y tenemos un después. A veces he escuchado a varios hermanos, ¿verdad? Hermanas que antes de su vida cristiana, y a veces yo me sorprendo y digo, wow, bueno, es que han tenido un antes, pero ha habido un después. Y solamente, hermanos, el poder de Dios ha cambiado, transformado las vidas. Y eso es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Hay un antes, hubo un antes,
pero ahora hay un después. Gloria a Dios. Pero un poquito, hermanos, acerca de esta carta de Filemón. Pablo le escribe, ¿verdad?, desde Roma, y es una carta personal acerca de algo muy personal, ¿verdad?, que después a Pablo envía a Tíquico y a Onésimo que lleven esta carta de los Efesios, parece, y los Colosenses, pero esta carta es algo personal de Pablo a Filemón, acerca de su trabajo, en la obra de Dios, acerca de Onésimo. Y Filemón, hermanos, era un hombre que amaba a Dios, que era un líder en la iglesia de Colosas. Pero hay algo maravilloso, hermanos, que la iglesia se reunía en casa de Filemón. Y allí Filemón estaba sirviendo, ¿verdad?, al Señor, siendo siempre de ánimo, dando palabras de gozo, de consolación, de amor a la congregación. Entonces, era un hombre consagrado a Dios, Filemón. Un hombre que amaba a Dios, que era un líder de la iglesia. Hay otros que dicen que era un anciano de la iglesia, ¿verdad? Allí era de Colosas, y la iglesia se reunía ahí en su casa. ¡Qué bendición! Y Filemón tenía un esclavo, ¿verdad?, llamado Filemón. Y este hombre, Onésimo, pues defraudó a Filemón. No sé qué fue lo que pasó ahí, pero de acuerdo a personas eruditas, dicen que lo robó, lo defraudó. Había puesto toda su confianza en Onésimo, quien era esclavo de Filemón, y llega un día en que lo defrauda, lo roba, y huye de Filemón, se va de ahí. Oiga, pienso yo, digo, bueno, como que a veces hay algo que afecta, ¿verdad? A veces, vamos a decir, el ministerio de Filemón, porque ahora todo está bien, pero hay algo que afecta, ¿verdad? De que su esclavo lo defrauda, lo roba y huye de ahí. Me pienso yo a veces, digo, ¿cómo se sentiría Filemón? Que había puesto su confianza en Onésimo y lo defrauda, se va y sale de ahí con engaños, ¿verdad? Roba a Filemón y huye a Roma. Ahora, el robar era un pecado, era un delito grave, ¿verdad? Que se tenía que devolver lo que había robado, y además tenía que devolver el doble. Y hay algo que Onésimo se convierte en un fugitivo huyendo de Filemón, porque a Onésimo sabía que había hecho mal, ¿sí? Sabía que había hecho mal y trataba de huir de las consecuencias de su delito, huyendo. Y hay muchos hermanos que así era nuestra vida, ¿sí o no? Sí. Huyendo de Dios, escondiéndonos de Dios, alejándonos de Dios, escondiéndonos, que huíamos, como Adán. Adán y Eva nunca pensaron esconderse de Dios, de huir de Dios, pero cuando entró el pecado, empezaron a huir, a esconderse de Dios. Y busca a Dios, Adán le dice, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaban, pero Él quería que ellos reconocieran que habían hecho mal delante de Él.
Yo creo, hermanos, que todos, dice la Biblia, que todos nos hemos desviado, todos nos hemos descarriado y empezado a huir, a escondernos de Dios. ¿Sí? Piense en un momento en usted mismo. Estábamos descarriados, estábamos alejados de Dios, huyendo de Dios. Pero dice la Biblia, hermanos, en Proverbios, el impío huye sin que nadie lo persigue. Sin que nadie lo persiga. El impío, el pecador, huye sin que nadie lo persiga. Dios, hermanos, sabe todas las cosas. Dice la Biblia que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios está en cualquier lugar. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe nuestra situación. Dios sabe cómo nos encontramos. Cómo nos encontrábamos antes. Gloria a Dios. La omnipresencia de Dios. Dice, la omnipresencia es la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Dese cuenta, hermanos. Dios tiene la capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. Esto es la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todo. En Él está toda ciencia, toda sabiduría y todo conocimiento. Entonces no nos podemos esconder de Dios. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, fíjese, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si subo a los cielos, tú ahí estás, Dios. Si bajo al fondo del Seol, allí estás tú. Si fuera al extremo del mar, dice, allí me guiará tu mano. Y si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche, dice, resplandecerá alrededor de mí. Y dice el versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios todo lo sabe. Dios todo lo ve. Por eso decía el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subo al cielo, ahí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Y si me fuera al otro extremo del mar, ahí estás tú. Y si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún, dice, las mismas tinieblas resplandecerá la luz. Porque para Dios, hermano, es lo mismo las tinieblas que la luz. Dios sabe todas las cosas. Dios nos conoce. ¿A dónde podemos ir, hermanos? ¿A dónde podemos huir de Dios? De la presencia de Dios. Es imposible escondernos de Dios. Por eso dice el profeta Díaz, dice Dios, si te remontares como águila y aún en las estrellas pusieres tu nido, de allí, dice Dios, te derribaré. Si estamos huyendo de Dios, hermanos, nuestra vida no está bien. Va a ser en vano. Porque dice la Biblia que Dios no nos persigue.
e ir y escondernos en algún lugar. Y Dios no saberlo es imposible. Porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y Dios está presente donde quiera. Dese cuenta, hermanos. Esto solamente Dios. Es Dios, hermanos. A veces queremos darle cierta autoridad al diablo, que Él está presente donde quiera. No, este es un atributo de Dios. Dios está presente donde quiera, a la misma vez. Es un atributo de Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios nos conoce. Por eso dijo Juan el Bautista, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Onésimo empieza a huir de Filemón. Filemón tenía que pagar una deuda. Y hermanos, así nosotros, antes, por nuestros pecados, por habernos descarriado, alejado de Dios, teníamos una deuda que pagar. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Cristo Jesús, hermanos, ha pagado esa deuda. Gloria a Dios. Onésimo, huyendo, tuvo un encuentro con Dios. Como usted, como yo. Huyendo de Dios, escondiéndonos de Dios. Onésimo, huyendo de su amo, saliendo para Roma, tuvo un encuentro personal con Dios. Porque allá se encuentra con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le empieza a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Piensa, hermanos, ¿cómo fue usted alcanzado por Cristo Jesús? ¿Cuál fue su experiencia personal con Cristo Jesús? No queriendo que nadie le hablara, no queriendo arrepentirse de sus pecados. Alguien le habló de Cristo, alguien le predicó del evangelio, y usted, hermanos, ahora es una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Onésimo se había ido a Roma, pero tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Pablo le predica el evangelio y dice la Biblia que el evangelio es el poder de Dios que transforma, que cambia las vidas. Porque el evangelio nos habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo Jesús. Aleluya. Es Cristo Jesús, hermanos, el que lleva la transformación por la predicación de su palabra. Gloria a Dios. Ha habido un cambio. Hay un antes y hay un después. Amén. A través del evangelio. Ahora somos nuevas criaturas. El único que puede cambiar a una persona es el evangelio de Cristo. ¿Sí? No es ninguna religión. La religión no puede cambiar, no puede transformar. Porque aún la misma palabra religión viene de la palabra religamento, mandamientos humanos. El único que puede cambiar, transformar las vidas, es Cristo Jesús a través de la predicación del evangelio de Cristo Jesús. Ser cristiano, hermanos, es haber nacido de nuevo, con una nueva naturaleza. Dios nos llama. Dios nos llama. Porque Él tiene un propósito para usted y Él tiene un propósito para mí.
Dios nos ha llamado, hermanos, con un propósito. Nos ha cambiado, nos ha transformado con un propósito. Dios no solamente nos ha llamado, pues ya los llamé, ya los salvé y a ver qué sale. No, no. Dios ya tiene un propósito de antemano. ¿Sí? Ya Dios tiene algo de antemano, hermanos, un propósito. Y es que reflejemos la imagen de Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso pasó, hermanos, con Onésimo. No fue una casualidad. No fue una casualidad que Onésimo se encontrara con Pablo allá en la cárcel en Roma. No fue una casualidad. Dios tenía un propósito. Dios, hermanos, tenía un plan. Dios lo preparó así. Que saliera Onésimo de ahí y se encontrara con Pablo. No fue una casualidad. No sé cuál haya sido su experiencia. Cuando menos pensaba usted, llega el Evangelio a su vida. Cambia su vida. Por eso dije, hay un antes y un después. En Onésimo ha habido un antes, en usted ha habido un después. Ya hay un después. También de aquellos que nos ven, el único que puede cambiar su vida es Cristo Jesús. El único que puede transformar su vida es Cristo Jesús. No es la religión, es Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y derramar su sangre por ti. Solamente, hermanos, Cristo puede hacer la obra maravillosa en cada uno de nosotros. La mujer samaritana fue al pozo de Jacob a sacar agua. Cuando menos lo esperaba, tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y es transformada por el poder de Cristo Jesús. Por eso dijo David que era imposible huir de Dios. Imposible huir de Dios. Imposible escondernos de Dios. Por eso dice Dios a través de Jeremías: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? El profeta Jonás se levantó y dijo: iré de la presencia del Señor. Fue en vano. Es en vano ir de la presencia de Jehová, del Señor. Saulo, cuando menos lo pensaba, cuando menos lo esperaba, tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando menos, hermanos, lo esperamos, Dios está ahí. Me gusta lo que dice en Hechos capítulo 9. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿qué quieres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Qué cambio maravilloso, hermanos. Un cambio maravilloso. El antes del apóstol Saulo, persiguiendo a los cristianos para matarlos, para traerlos a Jerusalén.
Pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Saulo el antes, quien odiaba a los cristianos, que estaba presente cuando dieron muerte a Esteban. El antes y el después lo podemos ver, hermanos, trayendo el evangelio a los gentiles, llevando a cabo una obra maravillosa que Dios le había encomendado. Volviendo a Filemón, dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien ¿qué? Engendré en mis prisiones. Nos está hablando allí, hermanos, de un nuevo nacimiento, de un engendramiento. Esa fue la conversión de Onésimo. Pablo no dice yo lo evangelicé. No dice yo lo instruí. En otras palabras, yo lo traje a la vida. Ese es el nuevo nacimiento, una transformación. Y le dice Pablo a Filemón, este Onésimo, quien te era inútil, ahora te es útil a ti y me es útil a mí. Dese cuenta, hermanos, de lo que había pasado en Onésimo. Una nueva persona. Una persona cambiada, transformada por el poder de Dios. Un nuevo nacimiento. Jesús le dice a Nicodemo, una persona religiosa, una persona que guardaba las leyes, que conocía palabra. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo tú siendo maestro, líder de los fariseos? ¿No entiendes? Por así decirlo. Hermanos, la persona tiene que haber un cambio, una transformación. En Corintios, me gusta lo que dice en Corintios, de una transformación, de un cambio. En el capítulo 6, Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, gloria a Dios, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Así eran muchos de ustedes, pero ahora por el poder de Cristo. Y esto dice, eran algunos, estos eran algunos de vosotros, de los que estaban ahí. Así era su antes, pero su después, hermanos, es lo que cuenta. Eso es lo que cuenta, ¿verdad? Que hubo un cambio en su vida.
Recuerdo yo hace tiempo acerca de un conocido y alguien me quería pues hablar mal de él y me decía, mira, yo lo conozco, yo me juntaba con él, bien borracho, drogadicto, yo lo conozco. Así era él, así era él. Y ahora, dice, no, ahora es un pastor de la iglesia. Gloria a ti. Aleluya, hermanos. Cristo los cambia, Cristo transforma las vidas. Aleluya. Pero no solamente, hermanos, se llevó a cabo el nuevo nacimiento en Onésimo, en el cambio en su vida, en su corazón, pero ahora tiene que retornar, tiene que regresar de donde salió. Tienes que volver con Filemón. Onésimo no solamente se convierte en cristiano, no solamente se convierte en un siervo de Dios, en uno que predica la palabra de Dios, sino que regresa como a su amo, de quien había huido. Wow. Imagínense a Filemón, más o menos como usted, como yo, o como yo. Tanto que le ayudé, tanto que estuvo aquí, tanto que hice por él y me defraudó. Se fue, me dejó, me robó. Ahora viene de regreso. El apóstol Pablo intercede por Onésimo, le dice, recíbelo como me recibes a mí. Antes te fue inútil, ahora te es útil, no solamente a ti, a mí también. Y empieza Pablo a interceder por Onésimo. Un retorno. Filemón, este Onésimo que salió de ti, que salió de tu hogar, que te defraudó, que te hizo tanto mal, que te engañó. Ahora este Onésimo que salió de ahí, dice, ya no es el mismo. Aleluya. Ya no es el mismo. Ahora es un hermano. Dice, recíbelo como un hermano. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis presiones, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Aleluya. Recíbelo. Filemón, recíbelo. Iglesia, recíbelo. Nos habla acerca de las relaciones entre uno y otro, de amarnos unos a otros, que a veces hemos ofendido, necesitamos amarnos, hermanos. Un cambio, una transformación. Y esto es, hermanos, la conversión. La conversión es un regreso a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y cual será amplio en perdonar. Gloria a ti. El hijo pródigo regresó a casa de su padre arrepentido. Y él quería regresar
solamente como un siervo. Pero el Padre, lleno de amor, lleno de misericordia, no lo recibe como un siervo, sino como a su hijo. Gloria a Dios. Y hermanos, esta es la nueva conversión cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús. Hay una nueva relación entre Dios y nosotros. Ahora nos llama hijos de Dios. Gloria a ti. Aleluya. Onésimo había defraudado a su amo. Y así como Pablo, hermanos, intercede por Onésimo, Cristo, hermanos, vive para interceder por cada uno de nosotros. Amén. Para amarnos, para perdonarnos. Por eso dice ahí en Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Él vive, hermanos, para interceder por Cristo Jesús. Con Cristo Jesús, hermanos, somos nuevas criaturas. Aleluya. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Da usted gracias a Dios, hermanos? Amén. Que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús, que ha cambiado su vida, Amén, aleluya. es una nueva persona. Aleluya. No importa lo que el enemigo diga, somos nuevas criaturas, perdonados. Aleluya. Hace tiempo leí una historia que escribió de la vida de Martín Lutero. Según el sueño dice que se presentó Satanás ante Lutero y le dice: mira, todos los pecados que has cometido, y aquí están todos apuntados. Y le dice Lutero: ¿y son todos? Dijo: no, todavía hay más. Y le saca otra lista y se la presenta a Lutero. ¿Y son todos? Dijo: no, ya son todos. Y escribe él y le pone abajo: la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Por eso, hermanos, hay un antes y hay un después. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios. En esta mañana, puesto de pie, vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de conocerle a Él, Amén. Gracias. de que somos sus hijos. Y en esta mañana hemos venido para alabar y glorificar al Señor. Amén. Pasen, hermanos, pasen en esta mañana. Vamos aquí a orar unos minutos. Aleluya. Darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Lo ha transformado, lo ha cambiado. Dele gracias a Dios en esta mañana. Padre, en esta mañana te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho, Señor.